Sí se ve. Listo. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico de embarazo como primeros temas, hablamos de que el diagnóstico del embarazo puede ser tanto fácil y tanto complicado, ¿no? Pero para esto, podemos ver de que hay signos y síntomas los cuales nos pueden, dar datos de sospecha a un embarazo o incluso hasta confirmatorios, ¿no? Para ello, dentro de lo que es el embarazo y diagnóstico, dentro de del diagnóstico de la primera mitad del embarazo es importante tres hechos que determinan la aparición de signos y síntomas. Primero es el desarrollo del huevo o cigoto que produce, en este caso, modificaciones locales del útero y mamas. Dentro de lo que son las modificaciones locales, vale decir, es el aumento del tamaño uterino y también el aumento y sensibilidad mamaria. La menstruación y la ovulación están suprimidas. Sabemos que hay ausencia de regla. ¿Eso cómo se llama? Amenorrea. Y la amenorrea, en este caso, es un dato muy importante y como primera sospecha está el descartar un embarazo. La presencia también del huevo cigoto provoca modificaciones, en este caso maternas. Dentro de ello, vale decir, el estímulo el estímulo de efecto por liberación hormonal da cambios en la madre. Dentro de los signos de presunción, lo que es importante, los proporcionan los órganos y aparatos maternos, en este caso examen de los genitales, que aparecen al final de la cuarta semana y desaparecen en el transcurso de la 18ª semana. Las manifestaciones pueden ser subjetivas u objetivas. Como ellas, tenemos la cialorrea, las náuseas, los vómitos, modificaciones del apetito y del gusto, perturbación de los órganos y los sentidos. Modificaciones del carácter, mareos, lipotimias, palpitaciones, somnolencia, fatiga, desgano, hipertrofia de tiroides, ¿no? Dentro de lo que son los signos de presunción, en este caso. Y los signos de probabilidad están la menorrea, los signos vulvovaginales y los signos uterinos. Dentro de los signos de probabilidad está el signo de Chadwick. Si ustedes bien recuerdan, el signo de Chadwick, en este caso podemos visualizar un cambio en el tono o el color, el de la mucosa vaginal, que se tiende a ser violáceo, ¿no? Incluso un reblandecimiento del cervix, ¿no? Sí, muy bien. En los signos de probabilidad, a la palpación bimanual podemos ver también cambios de tamaño que se aprecia por las modificaciones del volumen y la altura del útero, ¿sí? El volumen a las 8 semanas de útero está ocupado, en este caso, o aumentado o incrementado de tamaño, ¿sí? Y en este caso el aumento se hace a expensas del diámetro anteroposterior. La altura después de la 12ª semana ya es palpable, la altura uterina, ¿no? Ya deja de ser un útero intrapélvico, ¿sí? Deja de ser un útero intrapélvico a partir de la 12ª semana. En los signos de probabilidad está dentro de ello la altura uterina, o sea, un útero aumentado de tamaño, pues nos da una probabilidad de embarazo. Sin embargo, este incremento de altura uterina se puede dar también por otras patologías, ¿no? Como hemos hablado, dentro de lo que es una enfermedad trofoblástica gestacional, un embarazo molar, donde tan solamente desarrolla placenta y no hay feto. Tumoraciones uterinas también, ¿cuáles? Como miomas uterinos que pueden generar un aumento del tamaño del volumen uterino. Dentro de los signos de probabilidad, bien mencionamos la altura uterina, el aumento del tamaño uterino, ¿no? Probabilidad. Porque no por un aumento del tamaño de una distensión abdominal, por decirlo así, vas a hablar directamente de un embarazo. Una oclusión intestinal, una miomatosis uterina, una tumoración abdominal en general podría generar un aumento de volumen. Por eso son de probabilidad, ¿sí? Signos de probabilidad. Muy bien. Los cambios de forma, en este caso del útero, a la 8ª semana es piriforme, a la 13ª semana es esférico y globoso, y a la 18ª semana ya es ovoide, porque en este caso, ya por el contenido, que sería el feto, y el continente, en este caso el útero, ¿no? Un signo de probabilidad, tenemos acá el signo de Piscasec.
El signo de Piscasec es cuando hay una deformidad en el útero, en el fondo del útero. ¿Y esto por qué se da? O le dicen el útero en corazón. Porque la deformidad se da mayormente en la zona de inserción placentaria, en la zona de anidación, para decir. Sí, y esto hace de que se deforme hacia uno de los lados más el útero, ese es el signo de Piscasec. Doctor, ¿es un signo de probabilidad? Sí, doctor. Porque también podrías tener una deformidad uterina. ¿Por qué? Por una miomatosis uterina. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me escuchan hasta ahí? Sí, Sí doctor. se escucha, doctor. Muy bien. Dentro de otro de los signos de probabilidad está el signo de doble budín. Cuando nosotros hacemos un tacto vaginal, pues cuando un cuello está libre y no hay un útero grávido, al palpar los fondos del saco vaginal, los encontramos vacíos, ¿no? Vacíos. Pero más cuando es un útero grávido o aumento de tamaño, al tocar los fondos del saco vaginal podemos notar claramente que este útero ha aumentado de tamaño, está más rechoncho, más voluminoso, como podemos ver en la imagen, ¿no? Es un doble budín positivo, ¿no? Que yo toco ese útero, puede ser que ese útero realmente esté aumentado de tamaño por un embarazo, haya menorrea, o en su defecto, pues si hay antecedentes de una miomatosis uterina, también me podría aumentar. Por eso es que es un signo de probabilidad, no confirmatorio. Los cambios en la consistencia, el reblandecimiento del cuerpo del útero es un signo muy característico que aparece gradualmente, apareciendo en el istmo a la 8ª semana de embarazo. Sí, muy bien. Otros signos de probabilidad, en este caso, sí, el aumento de peso y tamaño, exageración de la amplificación del cuerpo uterino y la polaquiuria. El cuello del útero se dirige hacia atrás progresivamente. En este caso, hace que haya una compresión de la vejiga. Vale decir, el cuello del útero y el cuello del útero se dirige hacia atrás, más el cuerpo uterino se dirige hacia adelante, lo que hablábamos, ¿no? Que en este caso, pues eso genera una polaquiuria por compresión del útero. ¿Sí? Para que no se confundan, el útero, en este caso, ¿sí? Estaría en esta posición. Vamos a dibujar así, ¿ya? Este es el útero. ¿A qué se refiere cuando dice que el cuello se va hacia atrás? Este es el cérvix, esta es la vagina, y aquí está la vejiga adelante, ¿sí? Entonces te dice que el cuello del útero se va hacia atrás, esto se va hacia atrás. ¿Y por qué se va hacia atrás? Porque el cuerpo del útero, el cuerpo y fondo se van hacia adelante. Vale decir, comprimen a la vejiga, ¿ya? Muy bien. Métodos de diagnóstico auxiliares, sabemos que tenemos los métodos biológicos, inmunológicos y de radioensayo, ¿sí? Dentro de ellos, el diagnóstico en la segunda mitad del embarazo, podemos tener en este caso los diagnósticos de certeza. Los diagnósticos de certeza, signos clínicos de certeza después de las 20 semanas. Claro, los signos que me pueden, yo ya veo de que en este caso ya percibe los movimientos fetales, ya hay latidos fetales, hay palpación, en este caso de partes del feto, entonces diríamos que es un signo de certeza. Pero más los signos de, en este caso, los métodos biológicos para un diagnóstico precoz del embarazo, tendríamos que el beta-HCG y la ecografía, ¿no? Básicamente, ¿sí? Sí, muy bien. Esos son los métodos de diagnóstico precoz. Y sobre las 20 semanas, sobre la segunda mitad del embarazo, pues ya tenemos en este caso los signos de certeza, que son en los movimientos fetales, latidos fetales, palpación de las partes del feto. ¿Sí? Muy bien. Lo más importante. Y dentro de ello hablamos de lo que eran las maniobras de Leopold. Dentro de las maniobras de Leopold, ¿cuántas maniobras son, doctores? 4. 4. Muy bien. La primera maniobra, ¿qué me va a determinar? Presentación y situación. Situación, básicamente, ¿ya? Situación, para que no se confunda. Sí es cierto que yo puedo de alguna manera sospechar, digo, de que pues si estoy palpando cabeza o potito, pero en realidad me va a dar la situación también, ¿ya? ¿Ya? En este caso, la presentación, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto y les detallo? Porque recuerden que también la segunda maniobra que es de la posición, ¿sí? De la posición, me da una pista también a la situación, porque si veo que el dorso fetal está hacia la derecha o izquierda, sé que ese bebé está en longitudinal. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, la primera maniobra, vamos a evaluar fondo uterino para ver situación. Listo, muy bien. Segunda maniobra, ¿qué es lo que va a ver? Posición. ¿Qué es la posición? ¿Cómo se define? La relación entre el dorso fetal con el flanco materno. Muy bien. Tercera maniobra, ¿qué determina? Presentación.
¿Cómo se define? La relación que existe entre el polo fetal con el estrecho superior de la pelvis materna. Muy bien. Y la cuarta maniobra, que en este caso, ¿qué determina? En- Acomodación o encajamiento. encajamiento. Muy bien. Básicamente es ello. Lo que ustedes tienen que saber que para auscultar el latido cardiofetal se realiza determinando la posición fetal. O sea que si el dorso está en el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo es donde tengo que escuchar los latidos cardiofetales, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca fetal normal va de 120 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Eso es lo normal. Doctor, pero sé que cuando hablamos de un embarazo inicial, los latidos pueden ir de hasta 180 o más, sí, en un embarazo inicial hasta las 10 semanas. Pero no se compliquen la vida, doctores. 120, 160 latidos, primer trimestre para adelante, ¿ya? Muy bien. Los modos de ocultación, métodos, tenemos el PINAR, teníamos el Doppler y en este caso nuestro ecógrafo, ¿no? El ultrasonido. Muy bien. Eso es lo más importante en lo que es diagnóstico de embarazo. En este caso, métodos de diagnóstico del embarazo, tenemos las pruebas biológicas e inmunológicas, ¿sí? Y por ultrasonido, hablamos de los signos de probabilidad y certeza, ¿sí? Ya hemos hablado de ello. Muy bien. Pasemos al segundo tema. Dentro de lo que es fecundación, lo que ustedes tienen que recordar, no solo para el examen, sino para de aquí en adelante, que la fecundación se da o es el fenómeno biológico mediante el cual se une el espermatozoide y el óvulo para formar una nueva célula, que ya se denomina huevo o cigoto, ¿sí? Con el cual en este caso, en el cual se desarrolla o inicia el desarrollo del embrión. La replicación celular, pues, es la que da origen, en este caso, ¿a qué? A un nuevo ser. La fertilización es el proceso de fusión de gametos femenino y masculino para formar un cigoto, huevo cigoto, y se lleva a cabo 24 horas después de la ovulación en la ámpula de la trompa de falopio, en la ámpula de la trompa de falopio. Se lleva a cabo 24 horas después de la ovulación, la fecundación, la fertilización, ¿ya? El resultado de la fecundación determina el sexo genético del embrión. ¿Es determinado por el gameto masculino o femenino? Masculino. Masculino, muy bien. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué muy bien, va a tener espermatozoides con carga genética sexual X o Y, más la mujer en los óvulos siempre va a tener la carga genética X. Ya no se olviden, o sea, todos los ovulitos que están ahí por madurar y para ovular, esos folículos que están para ovular, pues todos tienen carga genética, en este caso, carga genética sexual X. Y los espermatozoides, en todos los que hay XY, XY, XY. Entonces, ¿quién determina el sexo? El varón. ¿Ya? Eso ya lo saben. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo más importante acá? Sabemos que la fecundación se lleva, en este caso, se lleva a cabo a nivel ¿en qué nivel? ¿Dónde se lleva a cabo la fecundación? A nivel anatómico uterino. El apoyo. En la región ampular o tercio externo de la trompa de falopio. ¿Sí? Ahí se lleva a cabo la fecundación. ¿Sí? La fecundación. ¿Sí? No se olviden, por favor. Las prostaglandinas estimulan la contracción del músculo uterino y es potenciado por la oxitocina. Y esas contracciones, en este caso, también responden en las paredes de la tuba, de las trompas, y a la vez, gracias a los cilios o pilis, para transportar este huevo, este óvulo fecundado que se llama huevo cigoto, hacia la cavidad uterina para lo que es la implantación. ¿Y en qué tiempo se lleva a cabo la implantación? ¿En cuántos días? Después de la fecundación. 6 a 7 días. Muy bien, 7 días, el número de la suerte. Listo. Muy bien. Sigamos, ¿qué es lo más importante? La capacitación espermática, ya
Se denomina, es el proceso de acondicionamiento del espermatozoide y en el tracto genital femenino. Cuando hablamos de capacitación o el acondicionamiento, es cuando el espermatozoide ya produce, en este caso, mediante este proceso, se produce la eliminación o la remoción de las glicoproteínas que integran la membrana plasmática del espermatozoide, ¿sí? Y solamente los capacitados pueden atravesar a las células de la corona radiada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fecundación? Sí, repito, la capacitación se define como el proceso de acondicionamiento del espermatozoide en el tracto genital femenino. Y esto se da gracias a la remoción de las glicoproteínas, que en este caso que integran la membrana plasmática del espermatozoide. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo importante. La reacción acrosómica ya es cuando hay una reacción entre el contacto del espermatozoide con el óvulo, ¿sí? En este caso, cuando se activa en la zona pelúcida, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se libera de enzimas como que son la hialuronidasa y la acrosina. Eso es básicamente lo más importante. Las fases de la fecundación son la penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión de las membranas celulares del ovocito y espermatozoide. Si te preguntan, ¿cuáles son las fases de la fecundación? Fase 1, 2 y 3. La 1 es penetración de la corona radiada. La 2 es penetración de la zona pelúcida. La 3 es fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Las 3 fases de fecundación. No se olviden, eso es en orden, no solo para el examen de obstetricia. También preguntan esto en residentado o preguntas en AM. Muy bien, era lo que hablábamos, ¿no? Primero había una reacción, una penetración en la corona radiada, posteriormente a la zona pelúcida y posteriormente fusión de las membranas del espermatozoide con las del óvulo. Muy bien. Es lo más importante, ¿no? Cuando entra el espermatozoide y cómo había la fusión de las membranas entre la membrana del espermatozoide y la del óvulo, básicamente. Muy bien. Básicamente es esto lo más importante de lo que es fecundación. Y cuando ya hablamos de fecundación, pues vemos de que hay un desarrollo celular progresivo, donde hay una segmentación. Y la segmentación no es más que una vez que haya el intercambio genético, la replicación celular masiva, vale decir. Y cuando existen entre 12 a 32 blastómeros, en este caso se compactan y el ser humano desarrolla, el ser humano en desarrollo se designa, en este caso, mórula. ¿Qué es la mórula? Cuando existen más de 12 o 32 blastómeras, o sea, células en división, las que van a formar a un nuevo ser. ¿Sí? Si les preguntan, una mórula se define como, en este caso, ¿cómo? Van a poner, cuando existen 15 a 30 blastómeras, 30 a 42 blastómeras o 12 a 32, 12 a 32 blastómeras, ¿ya? Eso siempre viene en los exámenes. Y posteriormente hay desarrollo y diferenciación de lo que sería el embrioblasto, en este caso el trofoblasto, que posteriormente y la cavidad del blastocisto y el trofoblasto que se va a diferenciar en citotrofoblasto y en sincitio trofoblasto. Eso vamos a hablar más de lo que es, en este caso, en lo que es función placentaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Eso es lo más importante de el segundo capítulo de fecundación. Hasta ahí, ¿claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Me escuchan, verdad? ¿O se escucha entrecortado? Se escucha bien, doctor. Muy bien. Hormonas placentarias. Dentro de las hormonas placentarias, pues hablamos inicio de la placenta y anatomía de la placenta, que tiene un diámetro promedio de 15-20 centímetros, con un espesor de 1.5 a 2.5 centímetros y un peso promedio de 500 gramos. Las funciones de la placenta, ¿cuáles son? Barrera, que transfiere el intercambio de oxígeno y CO2, intercambio de agua, electrolitos y transferencia de hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos y vitaminas. Y también tenía una función respiratoria y endocrina, porque recuerden que también la placenta está considerada como un órgano por todas estas funciones, ¿sí? Se producen hormonas proteicas y esteroideas en la placenta. No se olviden, las esteroideas, ¿cuáles son? Estrógenos, progesterona, básicamente. Y las proteicas, lactógeno placentario, gonadotrofina coriónica humana, adenocorticotropina y demás. La gonadotrofina coriónica humana, en este caso, se dice
que en este caso actúa a nivel de los receptores de la LH, ¿sí? Y la hormona gonotrofina coriónica humana en la membrana plasmática. Se produce sí, exclusivamente en la placenta cuando existen tumores malignos, que también la producen las neoplasias del trofoblasto, en los tejidos malignos del hombre o de la mujer. Las características sabemos que es una glucoproteína y actualmente o estructuralmente está relacionada ¿con quién? Con la LH, FSH y TSH por la subunidad alfa. ¿Sí? Es por eso que si nosotros vamos a estudiar la gonotrofina coriónica humana, no estudiamos en la cadena alfa, sino ¿a qué cadena? Beta. Muy bien. En este caso es importante ver de que la gonotrofina coriónica humana se sintetiza principalmente en el sincitio trofoblasto, ¿no es cierto? En el sincitio trofoblasto, aunque se ha encontrado en fases iniciales del embarazo, en este caso en el citotrofoblasto, pero básicamente se sintetiza ¿dónde? En el sincitio, no se olviden, eso les he leído y les he releído en la exposición. Muy bien. Gonotrofina coriónica humana. Cuando hay un embarazo ectópico y una amenaza de aborto, se asocia a una disminución del beta-HCG. Doctor, ¿qué tiene que ver esto? Cuando hay un embarazo ectópico y el embrión no está desarrollando adecuadamente, o el trofoblasto, porque no permite una replicación celular adecuada por la falta de tamaño, o espacio, perdón, el beta-HCG no se eleva adecuadamente. Lo normal es que el beta-HCG duplique su valor a las 24 o a 48 horas. Si a las 48 horas duplica su valor, quiere decir que está creciendo el embarazo, pero más si no duplica su valor y sube levemente, sospechamos amenaza de aborto porque no hay una buena producción de gonotrofina, este sincitio trofoblasto no está proliferando adecuadamente. Sí, una amenaza de aborto y un embarazo ectópico cuando no está creciendo adecuadamente y desarrollando este tejido. ¿Ya? Muy claro. De ahí hablamos del lactógeno placentario, que también se concentra ¿dónde? ¿Quién lo puede leer? En el sincitio trofoblasto. Muy bien, entonces ya estamos hablando de dos hormonas placentarias, gonotrofina coriónica humana que se produce en el sincitio trofoblasto y lactógeno placentario, ¿sí? Que se produce sobre la segunda o tercera semana después de la fertilización. ¿Y para qué sirve el lactógeno placentario? ¿Quién me puede decir? A ver si se acuerda de lo que hablamos. A ver si se acuerdan, vamos. Efecto antiinsulínico. En este caso, lipólisis, ¿no? Recuerden que estamos hablando del inicio del embarazo. Es cierto lo que dice el doctor, vuestro compañero, de que también es una hormona que actúa a nivel de la insulina. Porque si una de ustedes, o todas ustedes están embarazadas, digamos, ¿ya? A excepción de los varones. Es un ejemplo, nada más, por si acaso. Entonces, están embarazadas y están de 8 a 7 semanas, la progesterona les causa todos sus estragos gastrointestinales, agudiza el olfato y demás, y sienten asco a todo. Entonces, llegan a entrar en cuadros de inanición porque no comen, no toleran, ¿no es cierto? Entonces, pasa de que si no comen, ¿qué sustrato le vamos a dar al producto, al embrión que está desarrollando? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener una hormona importante para que, pues, favorezca a que usemos nuestra energía de reserva para darle ese producto. Cuando ustedes se ponen en una marcha mañana, se me ocurre que el día 23 quieren hacer una huelga. No, vamos a suspender el examen, vamos a hacer una huelga de hambre. Ya, perfecto. Dentro del grupo hay alumnos que están con buen peso y hay otros que están desnutridos. ¿Y quiénes se van a comprometer antes? Pues los que están desnutridos, pues, porque los que están con un buen peso van a empezar a consumir su grasa de reserva, van a hacer lipólisis y una gluconeogénesis. Entonces, esa reserva es la que va a darles energía, pues, para aguantar en esa huelga de hambre, ¿no? Que digamos quieren hacer. En una gestante, cuando, pues, no come, vale decir, necesita aporte, necesita nutrientes para su producto y para ella, para sí, ¿no? Entonces, el lactógeno placentario favorece la lipólisis, esta grasa, que en este caso se descomponga, se metabolice y se produzca un proceso que se llama gluconeogénesis. Pero recuerden que la gluconeogénesis da como resultado, en este caso, aparte de radicales libres, productos de desecho. Dentro de ello también están los cuerpos cetónicos y demás. ¿No es cierto? Que si cuando hablamos, ¿se acuerdan de hiperemesis gravídica, vía cetonur y demás? Pues también se relaciona con eso. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, ¿en qué favorece? Lipólisis en periodos de inanición. Ahora, doctor, ¿y cuándo tiene su efecto real para lo que es el bloqueo, ¿no es cierto? O un inhibidor de la insulina. Sobre todo a las 24 o 28 semanas, cuando la mamá come harto, cuando mencionaba ese ejemplo, comían harto, pues toda esa comida no va para ellas, no va para ellas, pues hay un porcentaje que no se mide exactamente, que tiene que ir para el bebé. Entonces, genera una insulinoresistencia para que las células de la madre no absorban todos esos carbohidratos, ¿sí? Toda esa glucosa, sino más quede un resto para que llegue el bebé, ¿sí? Y pues hay casos donde la insulinoresistencia es tan severa que en este caso la madre no aprovecha sino más el bebé. Tenemos glucosa libre en sangre, sabemos que esta es tóxica, el bebito lo aprovecha y empieza a subir de peso, pues está aprovechado a comer rico, tiene bastante glucosa. Entonces el problema es que el bebé llega a crecer más de lo normal, se llama macrosomía fetal, y el problema está cuando nace, porque este bebé se acostumbró a estar dentro de la barriga pues con comida de sobra, por decirlo así, y más cuando nace y cortan el cordón, pues este bebé entra en un periodo de inanición, por decirlo así, ya donde no se va a alimentar de nada. Y como su requerimiento es alto, porque se ha acostumbrado a comer alto, es donde empieza a hacer cuadros de hipoglicemia marcados, severos o agudos. Y es donde pues saben de que todo tejido que no recibe oxígeno y glucosa, pues se daña. Y es donde existen cuadros de daño cerebral. Mucho cuidado. Muy bien, hablamos del lactógeno placentario. Los estrógenos también se sintetizan ¿dónde? ¿Quién puede leer? En el sincitio tropoblasto. La biosíntesis requiere la presencia de precursores esteroidales llevados por la circulación. Cerca del término del embarazo se presenta un gran estado estrogénico. ¿Por qué? Necesitamos respuesta para lo que es ¿qué? Trabajo de parto, reblandecimiento de tejidos y demás. En la placenta, bueno, ese es el mecanismo bioquímico, no voy a no ser malos de preguntar eso, ya, pero sí, por favor, tengan las diapos para repasar. Van a ver, oh, pucha, ¿por qué no presté la atención a estas clases? Justo lo que me preguntan en pre-residentado, ¿no? Y ya pues tengan ahí. Muy bien. Sí, bien, cerca del término del embarazo, el feto es la fuente de un 90% del precursor del estriol placentario, estrógenos. La corteza suprarrenal es el órgano de mayor tamaño en el feto en el término del embarazo. Y el colesterol plasmático fetal representa el principal precursor de la síntesis de esteroides fetales, vale decir, estrógenos. No se olviden. ¿Qué más? Lo más importante. La alteración en la producción de estrógenos placentarios está muy asociado a muerte fetal, anencefalia, por falta de adenocorticotropina, por lo que no existe el DEAS, ¿se acuerdan? La dihidroepiandrosterona, ¿sí? Y por ende también hablamos de una hipoplasia suprarrenal fetal, y si no hay dihidroepiandrosterona, no hay síntesis de precursores para lo que es la producción de estrógenos, que es un precursor, ¿no? Por ausencia de precursor del C19, ¿sí? El cromosoma 19. Alteración de la producción de los estrógenos placentarios, carencia de sulfatasa placentaria, impide la hidrólisis de los sulfatos de esteroides. Carencia de aromatasa en fetos de sexo masculino. Síndrome de Down, alteración de la producción de estrógenos, ¿ah? ¿Sí? Por formación inadecuada de esteroides por cromosoma 19. Deficiencia de biosíntesis de LDL en el colesterol fetal y eritroblastosis fetal también, ¿sí? Por deficiencia de estrógenos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Los estrógenos son teóricamente un indicador de bienestar fetal en función placentaria, ¿no? Si nosotros dosamos estrógenos o estriol básicamente en sangre materna, si se considera el estriol no conjugado, pero en general no constituye mayor utilidad crónica para nosotros disminuir la morbimortalidad fetal. ¿Qué te dice? Que es un estudio no muy específico, pero te da una idea, ¿no? Cuando hay disminución de estrógenos. Muy bien, muy bien. Después de la sexta semana del embarazo, la producción ovárica de progesterona es escasa. Estamos hablando ahora de progesterona, ya no estrógenos. ¿Sí? Ahora estamos hablando de progesterona. ¿Sí? Progesterona. Muy bien. La fuente de progesterona es el colesterol para la biosíntesis placentaria de progesterona. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien.
Vamos a ver acá, quiero leerles algo. Ya, producción. Está bien. La fuente de colesterol, en este caso, la fuente es el colesterol para la biosíntesis placentaria de progesterona, ¿sí? El trofoblasto usa el LLD del colesterol principalmente materno para la síntesis de progesterona en el 90%. El índice de síntesis de progesterona depende en gran medida de la cantidad de receptores para lipoproteínas de baja densidad, el colesterol, en la membrana plasmática del trofoblasto, ¿sí? En donde no se produce, sino se sintetiza. ¿En dónde? Todo es in situ, pero la gran diferencia es que son productoras, pero más no, en este caso acá se sintetiza en base a un precursor que es el colesterol, en la diferencia del resto, que es la progesterona. ¿Ya? Y en este caso también los estrógenos, en este caso dependían de ¿qué? De colesterol. ¿Se acuerdan? ¿Están atentos o no? ¿Del colesterol? No, los estrógenos, ¿de qué dependía? ¿De colesterol? No se les escucha. Del colesterol fetal. De la DEA. Muy bien, DEA, dihidroepiandrosterona. Muy bien. Listo. Básicamente, esto es hormonas placentarias, ya las que se van a preguntar, porque eso es importante. Y ya lo saben. Muy bien. Vamos. Tema 4, clase 4. ¿Qué hicimos? Pelvimetría, qué bonito. Ustedes tienen que saber que existen 4 tipos de pelvis. ¿Cuáles son? Ginecoide, androide, platipedeloide y antropoide. ¿Y cuál de estas 4 es la que tiene más, es la más adecuada y podría indicarse de que es una pelvis proba o útil para un parto vaginal? Ginecoide. Muy bien. La pelvis tiene 3 estrechos. ¿Cuáles son? Superior, medio e inferior. Muy bien. En el estrecho superior tenemos los diámetros anteroposteriores. ¿Cuáles son? ¿Qué diámetro es? El anatómico, doctor. Anatómico, promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico. ¿Cuánto debe medir? 11, doctor. 11. ¿Este diámetro cómo se llama? ¿El azul? Conjugado vera o conjugado obstétrico. ¿Cuánto mide? 10.5. Muy bien. Y el conjugado, en este caso subpúbico o conjugado diagonal, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide? 12, doctor. 12. No se olviden. Muy bien. Entonces, en el estrecho superior, los diámetros anteroposteriores tenemos 3. El conjugado anatómico, conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Y si te dicen conjugado vera, es el mismo que el obstétrico. Muy bien. Y los diámetros oblicuos y transversos tenemos un derecho y un izquierdo. ¿Cuál tiene mayor tamaño? ¿Cuál tiene mayor diámetro? Izquierda. Izquierdo. Ojo, escúchame bien. Que puede ser de 12.5 hasta 12.75 en un izquierdo, o en el derecho de 12 y en el izquierdo hasta 12.5. Repito, puede ser en el derecho de 12 o de 12.5, va a encontrar literatura. O sea que si viene una pregunta que el diámetro izquierdo es de 12.5, el mayor, vale. Repito, 12, 12.5, ¿ya? Y el máximo, el transverso máximo es de 13.5, ¿ya? Muy bien. Dentro de lo que es el estrecho medio, tenemos los diámetros transversos, que es el bisiático. El bisiático es el más importante. ¿Cuánto debe medir el bisiático? 10. Muy bien, ese es el más importante. Listo. Dentro de los transversos tenemos también el bisquiático, que debe medir ¿cuánto? 11. ¿Y el bisiático? 10. No se olviden, no se olviden, estoy dando todo lo más importante. Planos de Hodge, ¿cuántos son los planos de Hodge? 4. Muy bien. El segundo plano de Hodge, ¿a qué nivel se encuentra?
a nivel de S2 ¿Qué más? y sublúdico. Muy bien. Hasta segunda sacra, ¿no? Segunda vértebra sacra. Puede venir una pregunta así, o puede venir todos los planos, o cuál es el primer plano, cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto. ¿Sí? Muy bien. Y en los planos de Lie, sabemos de que el plano 0 está a nivel de Del 3, doctor. El plano 3. Espina asiática. espinas ciáticas. Muy bien. ¿Listo? Y nuevamente acá hablábamos de las 4 maniobras de Leopold, que no se olviden, eso hasta el cansancio. ¿Cuál era la segunda maniobra de Leopold? Para determinar qué. Posición. Muy bien. ¿Y cómo se define? Muy bien. Para ver qué cosa posición, y se determinaba como la relación entre qué, doctores, disculpen. Muy bien. Y recuerdan que yo les dije que para la auscultación del latido cardíaco fetal se daba ¿a qué nivel? En el dorso fetal. Aquí está la fotito. ¿Ven? No por gusto les ponía pues ahí las imágenes en cada clase. Y la otra era donde hacíamos el tacto vaginal, siempre entre el dedo índice y dedo medio, donde nosotros ya teníamos una medida, medimos nuestros dedos y pues vemos de que si podíamos acceder a promontorio, ¿no? Para ver en este caso qué diámetro estamos viendo acá. ¿Qué diámetro es el que estamos midiendo acá? Diagonal. Diagonal, ¿no? El conjugado. ¿Qué conjugado estamos midiendo acá? Anatómico, céntrico, diagonal. Diagonal. ¿Cuánto mide? 12. Muy bien. Listo, doctores. O sea que si mis dedos no llegaban al sacro, tiene más de 12. Normal, no pasa nada. ¿No es cierto? ¿Está claro, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, me alegro. Vamos. Continuamos con la quinta. A ver, acá. Cambios fisiológicos en el embarazo. ¿Qué es lo más importante? Recuerden de que en el cambio en el sistema cardiovascular, el corazón aumenta ¿cuántos latidos? 10 aquí es. Es por esa razón que si una paciente normalmente está con 70 latidos por minuto, la gestante debe estar con 80, 85. Ambas con la misma actividad de reposos, quiere decir. Aumenta de 10 a 15 latidos por minuto. ¿Ya? Muy bien. Dentro de ello, lo más importante es también hablar del volumen hemático, o sea, el volumen de la cantidad de sangre, ¿cuánto va a aumentar? En un 45%, casi un 50% retiene líquido. ¿Y por qué, doctor? Porque tiene que retener líquido y aumentar el volumen sanguíneo para adaptarse a la pérdida sanguínea que va a tener en el parto. Que donde sabemos que en un parto vaginal, ¿cuánto es la pérdida permitida? ¿En sangrado? ¿Cuánto? 500 cc. Tiene que ser completo, doctores, a 500 kilos, gramos, no sé, metros, 500 centímetros cúbicos. Perfecto. Y en un parto vaginal, en una cesárea, 1000 mililitros, doctor. 1000 mililitros. Listo. Entonces, disminuye la hemoglobina y el hematocrito, en este caso, fisiológicamente. ¿Y cuando hablamos de anemia? Cuando la hemoglobina está en menos de, 11 miligramos por decilitro. ¿cierto? Muy bien. Estamos hablando en embarazo. Porque en una persona no gestante eutrófica, anemia es un valor con una hemoglobina menos de. Si es varón, menos de 13, si es mujer, menos de 12. Y vamos evaluando, ¿no es cierto? Dentro de lo que es anemia leve es en menos de 10, ¿no es cierto? Una anemia leve. Y así sucesivamente vamos bajando cuando tenemos menos de, o más de 10 es anemia leve, menos de 10 anemia moderada y menos de 7 anemia severa. Muy bien. ¿Qué más es importante acá? En los cambios de trato
Cambios del aparato respiratorio es cuando vemos que el diafragma se eleva sobre los 4 centímetros, ¿no es cierto?, desde su posición normal. Y esto es por rechazo de las asas intestinales hacia el área superior, ¿sí? Lo cual hace de que el volumen de aire corriente, en este caso, aumenta el volumen de aire corriente de 500 a 800 ml. Y el aumento de la captación de oxígeno por minuto y la capacidad de función vital va a los 1350 ml y disminuye el volumen residual a 800 ml. Los cambios del tracto digestivo, eso ya lo saben, porque hay disminución del tono y la motilidad intestinal, por eso hay estreñimiento, hay disminución del vaciamiento gástrico. En este caso han visto de que hay la disminución del tono en el esfínter esofágico inferior, que les vine hablando desde el inicio. Por eso les decía, ¿y por qué tanto habla de esto el doctor y nos cansa? Para que no se olviden. Muy bien. ¿Qué más es importante acá? El aumento del tamaño renal mayor a 1 centímetro. ¿Por qué hay un aumento en el trabajo, en este caso renal? Porque hay un aumento de la filtración glomerular. ¿En cuánto por ciento? En el 50%. Y recuerden que la creatinina sérica se encuentra disminuida y el nitrógeno de urea están disminuidas a entre 0.5 hasta 0.9 miligramos por 100 ml. O sea, la creatinina normalmente baja la creatinina baja en el embarazo. Claro, doctores, la creatinina es un producto de metabolismo de desecho muscular y en este caso esta disminuye. ¿Y por qué va a disminuir, doctor? Simple, porque la mujer filtra y filtra y filtra y bota, pues todo. O sea, ese riñón trabaja el doble y adecuadamente porque botamos elementos de desecho, ¿no? Sí, muy bien. Cambios de metabolismo, está bien. ¿Qué más es importante acá? Acá. Hipófisis, es importante que aumente el tamaño porque hay un aumento de la prolactina hipoficiaria, ¿no? Por esta producción, ¿no? Muy bien. ¿Qué más es importante? La lordosis progresiva, en este caso, secundaria el aumento del tamaño uterino por el aumento del tamaño fetal. Es fisiológico y es por esto que obliga a la madre a compensar pesos. Esto va a generar una leve flexión en miembros inferiores y apertura, una abducción en los pies, lo que hace la caminita del patito. Y en este caso, una lordosis forzada que va a dar la apariencia de que la mujer tiende a sacar el pecho, lo que llaman la posición o la actitud de orgullo en la gestante. La presión intraocular decrece durante el embarazo, hay una disminución en la sensibilidad corneal, ¿ya? Por eso es que hay una disminución para utilizar los lentes de contacto en estos pacientes. ¿Sí? En el sistema nervioso central a menudo hay un problema en la atención y concentración y memoria durante el embarazo y en el periodo postparto temprano. Hay declinación, en este caso, hacia que la depresión, ansiedad y privación del sueño, que es transitorio. Por eso es que una puérpera es muy riesgoso si no manejamos esto, por un cuadro que se llama depresión postparto, que puede llevar a un resultado muy, muy malo si es que la paciente no maneja el cuadro de la depresión postparto. Es donde nosotros vemos que la madre no quiere al bebé y muchas veces se quiere quitar la vida. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Hasta ahí está claro y lo más importante de lo que es cambios fisiológicos en el embarazo. Fisiología y placentaria y líquido amniótico. ¿Sí? Fisiología placentaria y líquido amniótico. ¿Qué es lo más importante acá? Las funciones de la placenta, que son, 1, no se olviden, funciones de la placenta, función hemodinámica o de barrera, función de intercambio materno-fetal, actividad metabólica, en este caso enzimas, y función endocrina. Todas estas son las funciones de la placenta. Perfecto, ustedes saben de que la sangre materna con la fetal nunca están en contacto. Lo que hacen es, en este caso, los vasos sanguíneos del feto que están, en este caso, dispersos en lo que es el trofoblasto, que generan unos espacios que se llaman, en este caso, los sinusoides o espacios donde están los espacios intervellosos, donde llega la sangre materna a estas zonas, las arterias espirales, que están en íntimo contacto con los vasos sanguíneos fetales, y pues por ese íntimo contacto hay un intercambio, ¿no? De todo lo que es oxígeno, nutrientes, proteínas y demás, inmunoglobulinas y demás, y para eso existen medios de transporte, ¿no es cierto?
Eso es lo que tenemos que recordar. Y también la placenta participa ¿en qué? ¿En qué? En todo, o sea, la placenta, ¿en qué cambios, en qué procesos participa la placenta? ¿En el metabolismo? Sí. ¿En la respiración? Claro que sí, doctor. Para jalar oxígeno del espacio intervelloso hacia los vasos sanguíneos fetales. ¿En la dinámica hemocirculatoria fetal? Claro que sí. ¿Qué tiene que ver? Tenemos que ver en la dinámica cardiohemocirculatoria es en cuanto a volúmenes. Jala más agua cuando falta o devuelve cuando sobra. ¿Me entienden? Y en las funciones renales e intestinales del feto, claro que sí, el bebé, todas sus sustancias de desecho lo lleva hacia hasta toda esta zona de los espacios intervellosos y todas estas sustancias de desecho la madre lleva a su riñón y lo elimina. Pero gracias a que esta placenta. Porque la placenta vendría a ser como un riñón, ¿no? Es como si una persona estaría conectada a un equipo de diálisis. Saca todo lo que no necesita para llevarlo hacia la circulación materna. No es solo un filtro, más bien es un órgano activo. No se olviden cuando hablábamos de las clases. Hablamos dentro de las clases también de la irrigación uterina. Sabemos que la arteria aorta abdominal tiene una bifurcación en las ilíacas primitivas, las cuales se dividen en ilíaca externa o ilíaca interna, también llamada de la ilíaca interna la rama que en este caso da para la irrigación del útero, o también llamada ¿qué arteria? Hipogástrica. Muy bien, que posteriormente esta arteria uterina daba ramas cervicales, o sea, el cuello del útero, iba ascendiendo para irrigar el útero en sí por sus ramas. ¿Qué ramas eran las primeras? Las que iban subiendo hacia el útero, ¿se acuerdan? Arqueados. Arqueadas o arcuatas, muy bien. ¿Y de ahí qué ramas? Radiadas. Iban diferenciando las arterias radiales. Y por último, a las que penetran incluso hacia la zona endometrial. ¿Cuáles son? Respira. Muy bien, doctores. Es básicamente lo que tienen que saber. Y ven que todo eso se repetía y repetía, y si estás aburriendo, doctor, ¿por qué habla tanto de eso? Es por esto. El intercambio gaseoso da pasajes también. Hay un intercambio gaseoso, pasaje de elementos nutricios que son agua, sales minerales, hidratos de carbono, prótidos, grasas, vitaminas, y también pasaje de agentes toxinfecciosos y medicamentos. Obvio, pueden pasar microbios, toxinas, sustancias inmunizantes, medicamentos, sustancias no esteroideas, alcohol, la morfina y demás. ¿Qué más tienen que saber? Que las hormonas placentarias son de dos tipos, lo que hablábamos adelante es importante. Puede en este caso sintetizar hormonas proteicas, hormonas péptidas y hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas proteicas? Gonadotrofina y lactógeno placentario. ¿Dónde se producían estas, se acuerdan? En el sitio trofoblasto. Muy bien, sitio trofoblasto. Y las esteroideas, que son importantes, estrógeno y progesterona. ¿Sí? Que básicamente, gracias a un precursor, se sintetizaban. ¿No es cierto? Gracias a un precursor. ¿Cuál era? El colesterol. ¿Y dónde se produce toda esta síntesis? En el hígado. No, estamos hablando acá. En placenta. ¿En qué parte se sintetiza? En el sitio trofoblasto. In situ. Perfecto, listo. Muy bien, tipos de difusión. Tienen que saber que existe la difusión facilitada, el transporte activo, pinocitosis, que son básicamente los medios de transporte para sustancias de placenta a la circulación fetal. Muy bien. Sí, es básicamente lo que tienen que saber de placenta. Muy bien, sigamos. 7. Hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es un cuadro, una patología, vale decir, del embarazo, que pues se presenta a partir de qué semana, desde la octava semana hasta la semana 15, persistiendo en algunos casos hasta la semana 18, donde tenemos que tener claro estos conceptos. Las náuseas es la presencia, en este caso, de un malestar en el estómago asociado a la sensación que indica la proximidad del vómito, pero que pues no hay la necesidad de vomitar. Los vómitos, también llamado emesis, vómito o emesis, es la expulsión violenta y espasmódica del contenido del estómago a través del esófago y la boca. Y la emesis gravídica son las náuseas y vómitos esporádicos, preferentemente matutinos, que molestan a la gestante pero que no impiden su correcta alimentación.
Más la hiperemesis gravídica se define de forma variable como un vómito tan grave que puede producir la pérdida de peso, deshidratación, alcalosis por pérdida de ácido clorhídrico, hipopotasémico, vale decir, electrolitos, a diferencia de una emesis. Este es persistente, a veces son incoercibles, donde hay compromiso hidroelectrolítico en la paciente. La clasificación de la hiperemesis gravídica va de leve a moderada a severa. En conclusión, si tenemos una pérdida mayor o igual, o vale decir, de por lo menos el 5%, ya es una hiperemesis leve. Más del 5 al 10%, moderada y grave, cuando tenemos más de 10% de pérdida de peso, porque esto está asociado a deshidratación severa, compromiso hidroelectrolítico y demás, que puede llegar hasta una oliguria y hasta un shock. ¿Ya? La etiología es desconocida, es la enfermedad de las teorías. Pueden ser desde psicológicas o factor hormonal, que es el más asociado, por un incremento de ¿qué hormona? ¿Qué hormona es la que se eleva y produce todo esto? ¿O qué hormona está asociada? HCG, ¿no es cierto? Anormalidades de motilidad, en este caso gástrica, y deficiencias de nutrientes. Doctor, ¿y si la HCG es la que puede causar todo esto? Esto se ha asociado en este caso ¿a qué? A que pueda ser un embarazo doble o de un feto de sexo. ¿De qué sexo? Masculino. Femenino. Muy bien. Factores de riesgo, no se olviden. Más frecuente en raza blanca, menos en raza negra. Enfermedad del trofoblasto, ¿no? La enfermedad molar. Acá veíamos también, miren, los embarazos dobles. Embarazo gemelar, primigestas, adolescentes, fumadoras, enfermedad hepática crónica, mayor de 77 kilos y factores emocionales, psicológicos o sociales. Son los factores de riesgo. Sí, es lo más importante que tienen que saber de la hiperemesis gravídica. Sí, lo que tienen que saber también es que dentro del manejo es los antihistamínicos, los protectores gástricos, la restauración de tiamina, sobre todo por el riesgo a qué patología. ¿Se acuerdan que han hecho una tarea? ¿Qué patología está asociada a la hiperemesis gravídica por deficiencia de tiamina? Encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Muy bien, Wernicke-Korsakoff, ¿no? Muy bien. Ese es básicamente el manejo, ¿ya? Muy bien, eso es lo que tienen que saber de hiperemesis gravídica, ¿sí? Básicamente las complicaciones son metabólicas, la encefalopatía de Wernicke, beriberi, mielinosis pontina mielinolisis pontina cerebral. Esto no solamente se produce por hiperemesis, también por una hidratación inadecuada, mielinolisis pontina cerebral, insuficiencia hepática, necrosis tubular, y esos son básicamente estados de hipovolemia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué era la pseudociesis? ¿Se acuerdan? Falso embarazo, doctor. Falso embarazo. Que pues psicológicamente, o sea, por eso dicen todo está en la cabeza, ¿no? Hay un dicho que puede dar incluso amenorrea, puede dar cambios de distensión abdominal, como si fuera un útero grávido, pero más es una distensión de asas, ¿sí? Que podría generar un embarazo falso, ¿sí? Muy bien. Listo. Clase 8. Pruebas de bienestar fetal. Las pruebas de bienestar fetal tienen por fin, valga la redundancia, verificar o valorar el bienestar fetal. Dentro de ellos tenemos los estudios que son el Doppler, ¿sí? El Doppler, el ultrasonido, ecografía, el tocodinamómetro o el electrocardiotocógrafo. Dentro de ellos es importante mencionar el electrocardiotocógrafo, ¿sí? O el tocodinamómetro, que valora 5 parámetros, no se olviden. Cuando pregunten, la prueba de bienestar fetal, el NST o el electrocardiotocógrafo, ¿qué parámetros vigila? Movimientos fetales, frecuencia cardíaca basal, variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones. No se olviden. Dentro de lo que vemos de la frecuencia cardíaca fetal normal, siempre dijimos que es de 120 a 160. ¿Sí? Vimos también dentro de ello las aceleraciones tempranas y tardías. Las desaceleraciones tempranas estaban asociadas ¿a qué? O también conocidas como DIP1. Muy bien, que se da por
compresión de la cabeza, básicamente. No el inicio de trabajo de parto. Un DIP 1 básicamente es compresión de la cabeza, una alteración del sistema simpático. Y el DIP 2 está asociado con sufrimiento fetal. Y un DIP 3 o variable particular de cordón. Muy bien, doctores. Muy bien. Muy bien. Existen dos pruebas, un NST y CST, en que varían. En que un CST no encontramos el factor de estrés donde haya 3 contracciones en 10 minutos. Pueda que no haya contracciones o por lo menos una. Y en un CST sí hay factor estresante donde por lo menos hay 3 contracciones en 10 minutos o más, donde ya hablamos de un trabajo de parto o simulamos un trabajo de parto si es que hacemos un CST de prueba donde ponemos oxitocina. El perfil biofísico, en este caso, dentro de lo que es la prueba por ultrasonido, tiene por finalidad evaluar 5 aspectos. Por ultrasonido, miren, estamos hablando. La reactividad de la frecuencia cardíaca fetal la vamos a evaluar por el NST. ¿Sí? Estamos hablando de bienestar fetal. Pero el ultrasonido evalúa 4 puntos, que son los movimientos respiratorios fetales, movimientos corporales del feto, tono muscular del feto y actividad o cantidad de líquido amniótico. Cuando hablamos de un bienestar, una prueba, un perfil biofísico o prueba de bienestar fetal, hablamos de un 10/10. Pero si vemos de que no tenemos un NST, sería un 8/8. Porque solamente hay 4 parámetros. 2, 4, 6, 8, 10, un 10/10 con NST y un 8/8 si solo vemos todo esto por ultrasonido. O sea, el ecógrafo ve movimientos fetales respiratorios, movimientos corporales, tono muscular del feto, cantidad de líquido amniótico. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Es básicamente en cuanto a lo que tienen que saber a pruebas de bienestar fetal, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Clase 9. Mecanismo del trabajo de parto. Dentro de lo que es el mecanismo de trabajo de parto se define como el conjunto de movimientos que realiza el feto para salir al exterior a través del canal del parto. ¿Sí? Que estos son simultáneos. Recordemos que la variedad de presentación más frecuente para el trabajo de parto, primero que son cefálicas. Perfecto. Pero la variedad de presentación más frecuente, variedad de presentación en la cabeza en canal de parto, es el occipito ilíaco anterior, derecho o izquierdo. Muy bien. El 95 de las presentaciones son cefálicas, de ellas 99 son de vértice, porque sabemos que el vértex da el diámetro menor, y de ellas el 95% son occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Listo? O occipito izquierdo anterior. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Planos de Hodge, hemos visto los diámetros pélvicos, ya los conocen. ¿Sí? Y aquí sí puede venir una pregunta, ¿cómo es? ¿Cuánto mide el diámetro suboccipito frontal? Suboccipito frontal, aquí está, 10.5. O te pueden preguntar, ¿cuánto mide el diámetro occipito frontal? Ya, todo eso tienen que aprender porque les van a pensionar. O si te van a decir, ¿cuánto mide el suboccipito bregmático? Porque ese es el diámetro o el menor diámetro que se ofrece en el trabajo de parto. Si ustedes pegan ahorita su mentón al pecho, este es el diámetro que van a ofrecer al canal de parto. El suboccipito bregmático de 9.5. Es uno de los diámetros menores para un trabajo de parto. ¿Sí? Muy bien. ¿Y los transversales? ¿Cuánto mide el diámetro biparietal? 9.5 y el bitemporal 8 centímetros. Muy bien. Eso es lo que van a preguntar. Muy bien. Dentro de los movimientos, los movimientos, vamos a ver, el primer momento es el encajamiento, descenso y desprendimiento. Muy bien. El encajamiento, en este caso, se mencionan 3 movimientos. ¿Cuáles son? Orientación, flexión y asincretismo. En el momento en este caso, en el momento del descenso,
Tiene dos movimientos. ¿Cuáles son? Descenso propiamente dicho y rotación interna. Perfecto. Y en el tercer momento, ¿qué ocurre? El desprendimiento. ¿Y cuáles son sus tres movimientos? Deflexión, restitución y rotación externa. Eso tienen que memorizar, porque son preguntas de examen. La orientación al encajamiento siempre hemos dicho que es un occipito ilíaco izquierdo anterior y punto. Y es donde nosotros vamos a ver que el feto ofrece el diámetro occipito frontal de 12 centímetros, se reduce por otro más favorable, que es el suboccipito bregmático que les mencioné, porque flexiona la cabeza de 9.5 a 9.5 centímetros, ¿sí? Donde realiza este movimiento de flexión y ofrece ese diámetro menor para el encajamiento y para que posteriormente vaya descendiendo. Ese movimiento es en palanca, porque pueden ver acá el bebé que está recto, va bajando y hace una palanca, ¿no? Baja, flexiona y de ahí nuevamente extiende, porque en el trabajo de parto, cuando hay el descenso primero o el encajamiento primero flexiona y cuando va descendiendo va extendiendo, va descendiendo, va extendiendo. En el encajamiento también hablamos del sinclitismo y asinclitismo. El sinclitismo se define cuando el descenso de la cabeza o el encajamiento es simétrico, vale decir que la línea o la estructura sagital es equidistante tanto al área retropúbica y sacra. Un asinclitismo anterior es cuando el parietal anterior se ofrece más hacia el lado subpúbico, y más un asinclitismo posterior es que se muestre en el lado de encajamiento todo el parietal posterior, o vale decir el parietal derecho. Doctor, ¿y cuál de los asinclitismos es el que demora en el trabajo de parto se puede distociar? El posterior. El asinclitismo posterior es el que más se distocia, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, muy bien. Estos son los movimientos que ya les he dicho cuáles son y tienen que mencionar, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál de estos movimientos es el que está más relacionado a los desgarros perineales? Dentro de lo que es el mecanismo de restitución, ¿ya? De restitución, y dentro de lo que es en este caso, en el momento de desprendimiento o de flexión, donde hace la cabeza para atrás, debe ser un movimiento de cornaje. Ya ahí es donde se desgarra el periné. Y dentro de los desgarros perineales, vamos a hablar en el trabajo de parto. Sí, es básicamente lo que tienen que saber en mecanismo de trabajo de parto. ¿Está claro, doctores? ¿Se escucha, se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Fisiología del parto. Sabemos que en la fisiología del parto, ¿sí? Tenemos que tener claro lo siguiente, y escuchen bien. Es el proceso por el cual se expulsa el feto, placenta y membranas. ¿Listo? Listo. Muy bien, hasta ahí está bien. Fisiológicamente hay una liberación en el hipotálamo, se segrega en este caso una hormona que se llama la corticotropina, estamos hablando a nivel fetal, y este induce la secreción del cortisol y síntesis de estrógenos. ¿Se acuerdan que cuando les dije que al término del embarazo hay una liberación, una concentración alta de estrógenos? ¿Sí? 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 Y esto también gracias a la liberación de adenocorticotropina a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel renal, del famoso DEAS que me estaba hablando, ya listo. Produce los estrógenos también muy asociados a las contracciones peristálticas del músculo liso interno, esto inducidas por la oxitocina y las prostaglandinas. Muy bien, estamos bien. Dentro de ello tenemos en el trabajo de parto los periodos de dilatación, expulsión y alumbramiento. ¿Cuál es el primer periodo? Dilatación. La dilatación en este caso tiene un tiempo de duración de aproximadamente 12 horas en una primípara y de 7 horas en una multípara. Perfecto. Y la dilatación tiene dos fases. ¿Cuáles son? Una fase activa y una fase latente. Ya, fase latente, activa, ¿no es cierto? O pasiva tenemos. Listo. Dentro de la fase latente, ¿hasta cuánto hablábamos de dilatación? ¿Se acuerdan? Menor a 4, de 1 a 3. 0 a 4.
Y la fase activa, De 4 a 9. muy bien, eso hablábamos, ¿no? Dentro del periodo lo que era la dilatación y el borramiento. Recuerden de que la dilatación y el borramiento en una primípara va en qué orden. Primero, una primípara, ¿qué es lo que hace? Primer borramiento. Primero borramiento y segundo dilatación. En una multi simultánea. Muy bien, listo. Eso es en dilatación, perfecto. En expulsión es valga decir, la expulsión del feto, sí, a través del canal de parto, que puede durar 50 minutos en una primi y 20 minutos en una multi. Doctor, ya estamos 1 hora en expulsivo, 1 hora y media, y no sale el bebito. Pucha, eso es un expulsivo prolongado, una emergencia, ¿no? Más de 20 minutos en multis es una emergencia. Muy bien. Inicia con el cervix dilatado, o sea, una dilatación completa en 10 y finaliza con la salida del feto. Y el feto desciende a través en este caso, el cuello uterino y la vagina con los movimientos del trabajo de parto. ¿Sí? En este caso, dentro de lo que es la expulsión, posteriormente viene el alumbramiento. El alumbramiento consiste en la expulsión de la placenta, ¿no es cierto? Tiene una duración de aproximadamente 15 minutos en el 90% del embarazo. El tiempo permitido va hasta los 30 minutos. ¿30 minutos, doctor? Sí. En un alumbramiento normal, espontáneo. Pero actualmente nosotros manejamos un alumbramiento dirigido. Doctor, ¿y qué significa el dirigido? Significa que usamos oxitóxicos, oxitocina. ¿Y para qué? Para que se pueda expulsar la placenta y a la vez contraer el útero, en este caso, de modo sostenido y evitar las hemorragias posparto, porque sabíamos que una de las causas de muerte materna era la hemorragia posparto. En el alumbramiento, pues, les repito, puede ir hasta los 30 minutos, pero 15 minutos es lo ideal y dirigido. ¿Y cuándo es dirigido? Cuando se administra oxitocina. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Dentro de lo que es el tercer periodo, que es el alumbramiento, tenemos que ver que hay 2 tipos de alumbramiento. Esto está asociado a que, en este caso, al desprendimiento de la placenta. ¿Sí? Desprendimiento de la placenta. ¿Y cuáles eran los 2 tipos de alumbramiento, doctores? O modalidad de alumbramiento. Schultz y Schultz. Duncan y Schultz. Schultz, ¿cuál es el más frecuente? Schultz. Schultz, donde nosotros vemos donde el hematoma retroplacentario en el parto estoy hablando del alumbramiento, es Central. central. Y Duncan, Es por ambos lados de la Ambos laterales. lateral, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver dentro de ello los signos de desprendimiento placentario. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta, doctor, de si la placenta se está desprendiendo para yo ayudar, y en este caso, para yo ayudar y pues ayudar al alumbramiento, ¿no? Extraer la placenta. Tenemos el signo de Alfeld, no se olviden, que se consiste en colocar una pinza de Kocher sobre el cordón y podremos observar cómo a medida que se produce el descenso placentario, ¿no es cierto?, la misma se aleja del lugar primitivo. O en este caso, solo pones la pinza y va descendiendo progresivamente y te da una idea de que se está desprendiendo la placenta. Ese es el signo de Alfeld. El signo de Kussner es que al sostener con una mano el cordón umbilical y desplazarla hacia arriba, ¿ya? Y desplazar hacia arriba y con otra colocada en la región hipogástrica o el segmento inferior, vemos qué es lo que está pasando. ¿Qué te dice? Tienes tu pinza, ¿no es cierto? Pero cuando tú agarras el útero y traccionas hacia arriba, ves que esta pinza no se queda en su lugar, sino asciende y te da una idea o te da a entender de que la placenta aún no se ha desprendido. Muy bien. Tenemos el signo del pescador. Igualmente, yo jalo el cordón umbilical hacia mí, tracciono, y puedo sentir que el útero también viene hacia abajo. Ese es el signo del pescador. Y el signo de Strassmann consiste en que yo presiono el útero y encuentro resistencia, como que hay algo duro ahí. Y para cuando el útero ya, o la placenta ya descendió al canal vaginal, pues no encuentro esa resistencia. Muy bien, desgarros perineales. Primero tienen que saber que durante el expulsivo nosotros tenemos que considerar la episiotomía. ¿Cuál es el fin de la episiotomía? Evitar, en este caso, desgarros perineales. Punto. ¿Cuántos tipos de episiotomías tenemos? Medio y lateral.
Muy bien. ¿Y cuál es la que usamos? Lateral, doctor. La lateral derecha, ¿no es cierto? Derecha. Muy bien. Y si les pregunto, qué músculos se seccionan en una episiotomía? Bulbo cavernoso y transversal superficial. Muy bien. Bulbo cavernoso y transverso superficial. ¿Sí? Dentro también hay un músculo que es, en este caso, no constante, por eso también en alguna literatura no lo van a encontrar, ¿sí? Que es el vestibular, el bulbo vestibular, ¿ya? Pero como les digo, no es un constante, por eso es que se considera, van a encontrar el vestibular en alguna literatura, van a encontrar. Pero en sí los músculos que disecamos son el músculo bulbo cavernoso y transverso superficial del perineo. Punto. Muy bien. ¿Cuántos desgarros perineales que los desgarros perineales se clasifican en cuántos grados? Lean bien esto, eso sí es pregunta examen, ¿ah? El primer grado, ¿qué afecta? El segundo grado, ¿qué compromete? El tercer grado, ¿qué compromete? Y el cuarto grado, ¿qué compromete? Mucho cuidado con eso. Ya, entonces, eso por favor tienen que estudiar, no se olviden. Y les estoy avisando si es de cajón, pregunta. Las complicaciones están en las hemorragias, desgarro perineal, hematoma, dehiscencias, infecciones, fascitis necrotizante y hasta fístulas, no se olviden. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a lo que es trabajo de parto. Planos de Hodge, de cajón es pregunta, no se olviden. Y también planos de Link, pero para que se ubiquen, el plano 0 está ubicado ¿a qué nivel? Espinas ciáticas. Espinas ciáticas. Y lo que siempre les he aburrido, siempre les he trabajado al cansancio, planos de Hodge, ¿no es cierto? Planos de Hodge. ¿Sí? Sí, planos de Hodge, y perdón, maniobras de Leopold, ¿no es cierto? Ya los que siempre les he estado preguntando. Muy bien. Clase 11. Parto podálico. En parto podálico, básicamente lo que se pregunta, ¿qué es? La etiología. ¿Por qué se produce el parto podálico? Generalmente por prematurez, multiparidad, embarazo múltiple, tumores pélvicos, estrechez pélvica, hidramnios, placenta previa, hidrocefalia, anencefalia, neoploidías y anomalías uterinas. ¿Sí? Su incidencia va de un 2% y más alto en el primer y segundo trimestre. Muy bien. ¿Y por qué, doctor, su incidencia en el primer y segundo trimestre si el tercer trimestre es el parto? Pues estos asociados a qué, si es que el parto es pretérmino, porque generalmente los vamos a encontrar en podálico, por si acaso. Muy bien. El diagnóstico es ecográfico y clínico, ¿no, Leopold? Muy bien. Básicamente lo que tenemos que saber acá, ¿sí? Es que las variedades más comunes de presentación para el parto podálico son el sacroiliaco anterior izquierdo y el sacroiliaco posterior derecho, son los más frecuentes. Y el sacroiliaco anterior izquierdo vale decir, como tenemos el diámetro mayor en el izquierdo, los que salen más rápido. Y el sacroiliaco posterior derecho tiene mayor riesgo a no ser progresivo, o sea, donde necesitemos maniobras para poder, en este caso, evitar una distocia en el expulsivo del feto, ¿ya? Básicamente es lo que les van a presentar, se les va a preguntar en el examen de lo que es el trabajo de parto podálico, ¿sí? Y a esto tenemos que considerar las maniobras. Tienen que leer las maniobras. ¿Cuáles son las maniobras, doctores? Acá están las maniobras, señor. ¿Qué más? Roch, Maurice y Rojas. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Están revisando y eso me alegra. Porque les estoy avisando. Brach, Rojas, Payot y Mariseu, ¿no es cierto? Son nuestras maniobras que tienen que repasar, tienen que saber en qué consisten, porque eso también vamos a ver en lo que es clases teóricas, ¿ya? Muy bien. Y para terminar, tenemos control prenatal. ¿Qué es lo que tenemos que saber del control prenatal? Primero, que es un instrumento, es un arma que nos permite diagnosticar cualquier patología que ponga en riesgo la vida del feto.
porque identificamos desde un inicio el embarazo y le hacemos un seguimiento. Como tal, los requisitos de un control prenatal son, te preguntan, primero que tiene que ser precoz o temprano, ¿sí? Porque se pide que el control ideal es dentro del primer trimestre, o antes en este caso, periódico y continuo, por eso es que es mensual, completo e integral, porque se trabaja en equipo, es multidisciplinario, donde lo ve el médico obstetriz, médico obstetriz, no enfermera, médico obstetriz, nutricionista, odontólogo y psicólogo. La enfermera ya entra a la cancha cuando nace el bebé, ¿ya? Muy bien. Barreras que impiden un control adecuado, ¿cuáles son? Costo económico, no buen trato, barrera cultural, falta de comunicación y falta de accesibilidad, lo que hablábamos. Dentro de lo que son los recursos necesarios tenemos la balanza, el tensiómetro y el gestograma. Dentro de ello, control siempre el peso, presión y edad gestacional. Dentro de lo que es la edad gestacional o el gestograma, manejamos fórmulas para la edad, para diagnosticar edad gestacional, y uno es para manejar la fecha probable de parto. Primero que usamos la regla de los 9, que les dije que está en desuso, y la otra es la suma de días para la edad gestacional. Suma de días, la fecha última regla, dividido en ¿entre qué constante? 7, punto. Y para la para la fecha probable de parto tenemos las fórmulas o las reglas de ¿quiénes? Son 3. De Nigel, la de Pinard y la regla de Wall. Muy bien. ¿Y cuál es la que usamos? Nigel. Miguel. Muy bien, Nigel, la que considera, ¿qué datos? Se le suma 7 días al primer día de la última regla y se le resta 3 meses. Muy bien, doctora. Excelente. Muy bien. Listo. ¿Y la regla de Wall? Se le suma 10 días al último día de regla y se le resta 3 meses igual. ¿Y Pinard? Se le suma 10 días al último día de regla y se le resta 3 meses. ¿Segura? Sí, es al último día se le resta. En cambio, en la de Nagel se le suma al primer día de regla, al primer día de la última regla. Van a revisar. Nagel está muy bien, pero quiero que me revisen la diferencia entre Wall y Pinard, porque va a entrar, eso es de cajón, les estoy diciendo, cuidado que caigan. Revisen. Muy bien, y dentro de ello, la cinta métrica obstétrica que nos sirve para determinar la altura uterina y relacionada a la edad gestacional. ¿Hasta qué semana? Promedio, cuadra la edad gestacional con la altura uterina. La semana 20. 20-21, muy bien. El carnet perinatal para control prenatal o el CLAP, sabemos de que tiene, en este caso, escaques o espacios donde nosotros debemos llenar, en este caso, los controles, los datos de la paciente. Siempre la primera parte de un control, de una tarjeta de control prenatal, son los datos de filiación. No se olviden. Posteriormente viene la historia de los partos, la fórmula obstétrica y la fecha de última regla y fecha probable de parto. Y tenemos los escaques o las filas o columnas donde tenemos que registrar los controles prenatales. Y aquí viene la pregunta: ¿cuántos controles prenatales la norma nos pide como mínimo? 6. 6 controles, mínimo 6 atenciones prenatales. Perfecto. Listo. Lo que tenemos que hacer dentro de los controles prenatales es un buen interrogatorio donde tenemos que tener datos importantes como son filiación, domicilio, antecedentes familiares, personales, obstétricos. Ser buenos entrevistadores, por no decir chismosos. Ya tenemos que tener toda la información necesaria. Doctor, ¿y para qué quiero saber dónde vive? ¿Para qué quiero saber el número de teléfono de su esposo o de su vecino, por si acaso? Pues tú no sabes si esta paciente está con alguien que pueda traerla al día del parto o en su defecto tengas facilidades para contactarla o para llegar a su domicilio. Ya, eso es importante. Y siempre nuestras queridísimas maniobras de Leopold, ¿no? En todas las exposiciones que les he puesto, porque no se olviden, para que sueñen con ello. Recuerden que en la primera entrevista con la paciente, la primera consulta, es donde nosotros debemos solicitar los exámenes complementarios del laboratorio o la famosa batería de gestante, donde debemos solicitar
el hemograma completo. Básicamente, ¿para qué? Queremos la hemoglobina. ¿Para qué, doctores? Pero es la anemia, doctor. Descartar anemia. O ver en este caso con qué hemoglobina estamos empezando a trabajar en el embarazo, porque sabemos que esta gestante va a ser anemia fisiológica. Y si ya la tengo embarazada con una anemia, pues va a empeorar. Y una anemia va a repercutir sobre el feto. De eso hemos hablado hasta el cansancio. Sabemos de que si la hemoglobina baja, pues ese feto no va a crecer adecuadamente, no va a desarrollar bien el cerebro, o hay un riesgo, una predisposición a trabajos de parto pretérmino. La glicemia, para saber si esta paciente antes, o vale decir, al inicio del embarazo veo glucosas altas, yo puedo decir que esta paciente ya era diabética, no es que está haciendo diabetes gestacional, por si acaso. Creatinina, coagulograma, vemos el perfil de coagulación, examen completo de orina, recuerden que las gestantes están predispuestas a infecciones de tracto urinario, mucho más que una mujer no gestante. Recuerden que también la ecografía es mejor en el primer trimestre del embarazo para tener un dato confiable para determinar la edad gestacional. Recuerden que estos estudios laboratoriales se repiten cada 3 meses por lo menos. Y las ecografías, de preferencia, la primera al diagnóstico del embarazo o en el primer trimestre, posteriormente a las 20-24 semanas y posteriormente a las 35 semanas, que son las ecografías ideales, ¿no? Doctor, ¿y podemos hacer más? Sí, dependiendo en este caso de si sospechamos patología fetal o de dendrodio placentario. La prescripción del ácido fólico es importante ¿para qué? ¿Qué evitamos? Muy bien, defectos del tubo neural, básicamente, ¿no es cierto? ¿Y la administración hasta qué semana se da? Menos de 14 semanas hasta las 13 semanas. Por eso dicen, ¿no? ¿Para qué me está dando ácido fólico? Para evitar malformaciones en el tubo neural, básicamente. Incluso estos los puedes administrar ¿cuántos meses antes del embarazo? 6 meses antes. Sí. 6 meses, no se olviden, lo ideal es eso. Mañana una de vuestras primas, hermanas, no sé, me quiero embarazar. Muy bien, ¿sabes qué? Si te vas a embarazar y queremos tener la garantía de que tengas un bebé sano y no nos compliquemos, 6 meses antes tu ácido fólico y ya planifica tu embarazo. Muy bien, hasta eso descartamos infecciones y demás. Y la prescripción de ácido fólico posterior a de las 13 semanas, o sea, las 14 semanas, ya podemos dar ácido sulfato ferroso, no se olviden. O sea que si doy sulfato ferroso antes de las 13 semanas, sería solamente si tengo anemia. Y si no hay anemia, no hay necesidad de dar sulfato ferroso, por si acaso. Sí, el sulfato ya está considerado a partir de las 14 semanas. Recuerden que de 8 semanas a 15 incluso tenemos hiperemesis. Y si yo doy sulfato, empeoro la cosa, porque el sulfato ferroso muy asociado a alteraciones gastrointestinales. Estreñimiento, gastritis, irritación gástrica y demás. Por esa razón es que se da a partir de las 14 semanas si diagnosticamos anemia. Pero aquí tendría que dar siempre y cuando yo detecte anemia al inicio del embarazo. Y el ácido fólico y el sulfato ferroso a partir de las 14. Pregunto, ¿qué fin tiene el ácido fólico de las 14 semanas para adelante? Evitar anemia megaloplástica. Muy bien, listo, doctor. Y el hierro para corregir la anemia. La prescripción del calcio muy asociada para la prevención de... No me vaya a decir osteoporosis, ¿ah? Para la prevención de... preeclampsia, doctores, preeclampsia. Y se da en 2000 miligramos al día. ¿A partir de qué semana? 20 semanas. Vacuna antitetánica. En este caso, ¿se administra a partir de qué semana? 27. ¿Y la influenza a partir de qué semana? 20. Muy bien, muy bien. A partir de las 28 semanas vamos a determinar las maniobras de Leopold para determinar posición, presentación y posición y situación, ¿no es cierto? Latidos cardiofetales y también no podemos hacer la prueba de Gann Rollover Test. En pocas palabras, es una prueba para detectar preeclampsia, donde nosotros ponemos en decúbito supino a la paciente, tomamos presión, la ponemos en descanso y a los 5 minutos repetimos en decúbito izquierdo, lateral izquierdo, donde si vemos que la presión diastólica aumenta en 20 milímetros de mercurio o la presión arterial media mayor a los 85 milímetros de mercurio, pues es positivo y hay un riesgo de preeclampsia. No es que va a tener preeclampsia, sino hay riesgo, ¿ya? No se olviden que
Solicitar el segundo examen de hemoglobina, glucosa, prueba de sífilis y RPR-VIH, urocultivo, se pide a partir de las 33 semanas. Y los exámenes de detección de diabetes son a partir de las 24 y 28 semanas. 24 y 28 semanas. Y a partir de las 35 semanas ya es la pelvimetría. ¿Por qué? Para determinar en este caso si hay posibilidad de parto vaginal o guardia de las condiciones. Doctor, ¿y por qué no hacemos antes la pelvimetría? Pues no tortures a tu paciente desde el quinto mes, sexto mes o tercer mes de hacerle el tracto vaginal y decirle, hijita, sí, tienes chance para parto vaginal, tienes buena pelvis, pero tú no sabes si este fetito, pues para las 35 o 36 semanas va a estar en podálico, va a estar en transverso, o en su defecto va a pesar más de 4 kilos. Entonces, no adelantarse a ello, ¿sí? No adelantarse. Por eso te dice a partir de las 35 semanas recién pelvimetría. Muy bien. Los signos y síntomas de alarma. Pregunta de examen. Náuseas, vómitos irreversibles, disuria, fiebre, sangrado, desmayos, convulsiones, hinchazón o edemas, pérdida de líquido amniótico, disminución o ausencia de movimientos fetales, contracciones uterinas, en este caso antes de las 37 semanas de gestación, alteraciones psicoafectivas, indicio de evidencia de ser víctima de violencia familiar, complicaciones del embarazo, patología obstétrica, enfermedades intercurrentes, accidentes o traumatismos. Algo más, ¿cuántos movimientos debe tener en promedio un feto en todo el día? Percibir una mamá, ¿cuántos movimientos en el día? ¿Se acuerdan? 10, muy bien, no se olviden de eso, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más necesitan saber acá? Ganancia de peso. ¿Cuánto es la ganancia total de peso promedio en todo el embarazo? 12 a 13. 12, 16 kilos. Y si está con sobrepeso, si tiene un IMC más de 30, 6 kilitos. Ya no se olviden de eso. Muy bien. Está bien, doctores. Control de presión arterial, es importante, el latido cardíaco, la administración de las vacunas que hemos hablado, el hierro, los folatos. Y dentro de lo que es la información al padre, a la pareja, es informar de todo en qué consiste el trabajo de parto. Eso es un control prenatal, informar al padre, ¿no? Señor, usted tiene que traer a su esposa todos los meses para descartar infecciones, controlar peso, si está ganando mucho peso o no, en qué va a consistir el trabajo de parto, cómo es que tiene que respirar la mamá en el trabajo de parto, qué es lo que tiene que traer para el trabajo de parto, preparar su maletín del trabajo de parto, ¿no es cierto? Para todo ello. Eso es control prenatal, doctores. Eso es control prenatal. Muy bien, ese es el repaso para el día de hoy de todos los temas que hemos avanzado. Y si se van a dar cuenta, hay varios puntos que hemos mencionado y ha quedado en el chip. Sin embargo, hay que repasar, porque si no tienen toda esta base, pues los temas siguientes les va a ser un poco complicado porque si no tienen los conceptos claros. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Una preguntita, doctor. ¿Desde qué edad se empiezan a sentir los movimientos fetales? Muy bien. Desde las 20 semanas en general, pero hay literatura donde dice que las multíparas pueden sentir movimientos fetales desde las 18 semanas, pero en sí el corte es 20 semanas, 20. Y ya deben ser desde la 20ª semana 10 movimientos por día, doctor. No. Ahí no. Para tú considerar los 10 movimientos fetales por día, avanza a partir de las 30 semanas para adelante. De las 30. Porque la paciente te va a decir, ¿se mueve mucho o no se mueve? Pero dentro de lo que es ya entrando al tercer trimestre, es donde tú debes considerar los movimientos fetales. ¿Por qué? Recuerda que el feto ya tiene menos líquido, es más grande. Entonces, ahí es donde ves, dice la mamá, ya se mueve menos. Sí, señora, se mueve menos porque el bebé es grande, tiene menos espacio. Pero recuerde que por lo menos debe haber más de 10 movimientos al día. Pero créeme que este dato no te va a servir mucho, porque la mamá te va a decir, sí, doctor, yo sé que mi hijo se mueve más en la mañana, o más en la tarde, o más en la noche. Y va a venir cuando te diga, doctor, no se movió toda la mañana ni la tarde. Porque no te va a decir, se movió 10 veces, 2 veces, yo lo he controlado. No, sino es la base teórica, porque recuerda que es un dato promedio. No todos los bebés se van a mover igual, 10 veces por día, puede ser más. ¿Me entiendes? Sí. Así, doctores.
Entonces tienen todos los temas, están en la plataforma, sus no asistido, entonces les pido que den un buen examen, ¿ya? Sí, veo que es un... Sí. Ah, Puerperio. Puerperio va a entrar. ¿En qué clase me he salteado? A ver. Sí, hemos hecho Puerperio. A ver, ¿dónde está mi clase? Ah, sí, la 13. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, sí. Sí. Me estoy olvidando la más importante. Muy bien. Puerperio se define o es el periodo en el que se producen las transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas, o sea, donde tiene que volver a un estado inicial. Pero para esto tenemos que saber que el puerperio dura 42 días y este se divide en un puerperio inmediato, mediato y tardío. Puerperio inmediato son dentro de las primeras 24 horas del primer día. El mediato, en este caso, las 24 horas, pasando las 24 horas hasta el día 7. Y el puerperio tardío del octavo día hasta el día 42. Doctor, ¿por qué es importante mencionar esto? Cuando una mujer da parto, vale decir es puérpera, tiene que retornar a todo el estado inicial. Para eso el útero tiene que terminar involucionando, tiene que eliminar todo lo que es la decidua, el tejido que formaba parte de lo que era también el tejido placentario y demás, y para eso viene el sangrado, ¿no? O los loquios, que pueden presentar entre el 15º día de desaparecer o hasta en algunas pacientes persistir hasta el día 30. Y a veces dicen, doctor, pero ya pasó un mes y mire, sigo sangrando. Tranquila, señora. ¿Es poco? Sí. Recuerde que hasta el día 42 está permitido. Y punto. ¿Sí? Muy bien. Pero también tenemos que saber que hay dentro de ello parámetros. Muy bien. Sabemos de que el cuello del útero, en este caso, se modifica cuando hay un parto vaginal. Normalmente el orificio cervical externo se ve de esta manera y el orificio cervical interno se ve de esta manera en un posparto. Doctor, ¿y vuelve a estar nuevamente en esta situación después de unos meses? No. Y ahí es donde tú te das cuenta cuando examinas un cervix y ves que el cervix está lineal o el orificio cervical externo, pues sabes que esa paciente tuvo partos. Doctor, y si fueron abortos, también varía. Muy bien. Lo más importante aquí es, en este caso, hablar del segmento uterino superior e inferior. El segmento uterino inferior, que en este caso es el que se adelgazó, ¿sí? Se adelgazó, vuelve a engrosar por la involución y cambia de nombre o se convierte en el istmo uterino, este segmento, ¿sí? También recordemos que el útero se hace intrapélvico a los ¿cuántos días? 15 días. Muy bien. Y también recordemos que un útero puerperal no debe tener más de 14 centímetros. Si tiene más de 14 centímetros en el posparto, sospechar, una alta sospecha de que restos placentarios. No hay una buena involución uterina. No se olviden. Muy bien. Durante el puerperio inmediato, el útero pesa aproximadamente 1000 gramos. Después de la semana 500 gramos, al final de la segunda semana 300 gramos. Eso sucesivamente va hacia los 100 gramitos, ¿no? Por eso te decía que iba hacia el día 15, ya es básicamente intrapélvico, ¿sí? El número de células musculares no disminuye porque el útero aumenta de tamaño por hiperplasia o por hipertrofia. Hipertrofia, doctor. Muy bien, hipertrofia. Los entuertos son los cólicos, vale decir, las contracciones uterinas que tienen el fin de también ayudar a involucionar el útero, Y este está mediado gracias a ¿qué? A la oxitocina, que también esto está favorecido, ¿por qué? Por la lactancia. Sí, y estos son marcados, son fuertes en algunos pacientes. Y estos van disminuyendo a partir del tercer día, no se olviden. Muy bien. Otra pregunta de examen típica. Los loquios, ¿qué son los loquios? Es el desprendimiento del tejido decidual que origina una secreción vaginal en cantidad variable. Consta de eritrocitos, deciduo desprendida y células epiteliales y bacterias. Los loquios se clasifican en 3: rubra o rojo, loquios o loquia cerosa o flava y loquios alba. Rubra o loquio rojo es los 2 a 3 primeros días. Cerosa al final de la primera semana, donde disminuye
en este caso, en un sangrado y aumenta el exudado. Cuarto día, hacia el final de la primera semana, serosa, y alba desde la tercera hasta la sexta semana. ¿Sí? Donde ya la coloración va, en este caso, aclarándose. No se olvide. La regeneración endometrial, o vale decir toda la salida, recuerden que la capa que se desprende en el endometrio es la capa superficial o funcional, más la capa basal es la que permanece íntegra y da origen al nuevo endometrio. No se olvide. Cuando ocurre el periodo, durante el puerperio, te dicen, ¿no? Durante el puerperio y la eliminación de los loquios, sabemos de que el endometrio tiene dos capas, una funcional o superficial y una basal. ¿Cuál de ellas es la que permanece en el útero? No se modifica, la basal. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. ¿Qué más? Cuando te decían que una mujer posparto a las cuántas semanas puede retomar su vida sexual, ¿cuál era la respuesta? 3 semanas en teoría. Cuando ella esté decidida. Exacto, cuando la paciente se sienta dispuesta psicológica y físicamente. No le vas a decir a la paciente en el alta, señora, usted ha dado parto, sabe que de acá a 10 días está apta para tener relaciones sexuales, por si acaso, y su esposo escucha eso. Hija, ya son 10 días, ¿cómo es? ¿Me entienden? Y la paciente va a decir, no. Primero, porque no se siente predispuesta psicológicamente o tal vez de repente tiene un desgarro perineal el cual está demorando en cicatrizar, ¿me entienden? O sea, eso hay que considerar ello. Por eso se dice, cuando retoma o cuando nuevamente, en este caso la paciente, puede retomar su vida sexual cuando ella se sienta física y psicológicamente dispuesta. Muy bien. La vejiga posteriormente tiene mayor capacidad, en este caso de nuevamente de albergar orina, ya que no está comprimida por el útero. La pared abdominal permanece flácida y blanda, en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aumento del tamaño uterino genera un cuadro que se llama diastasis de rectos, que es fisiológico. Y esto es la separación de los músculos rectos. ¿Se acuerdan que les dije? Había una separación de músculos rectos anteriores. Que esto va a volver a retomar o a corregirse una vez que la paciente recupere el tono muscular abdominal. Esta es una de las explicaciones por qué hacemos que las pacientes o la deambulación sea precoz. Caminen. 6-7 horas postparto deben de caminar. No es por malos, a veces da penita no verlas paradas apenas, pero pues ya hacemos de que este músculo retome y no quede este espacio para una diastasis de rectos. Doctor, nunca he visto una diastasis de rectos, no se preocupen. Cuando veamos en posparto, lo primero que van a hacer es, señora, levante la cabeza como si quisiera hacer abdominales. Va a haber un bulto que sale como una hernia. Vale, sí que es una hernia fisiológica. ¿Ya? Muy bien. En el hemograma les decía que hay un cambio importante en el puerperio inmediato. ¿Cuál era? Leucocitosis, con más en este caso hasta 30.000 leucocitos por campo, donde había linfopenia y neutropenia. Leucocitosis, ¿sí? Leucopenia, leucocitosis, linfopenia y eosinopenia. Repito, leucocitosis en 30.000, linfopenia y eosinopenia. No se olviden, eosinopenia, no neutropenia, eosinopenia. Muy bien. Recuerden que la mujer en el posparto, después del parto, puede bajar entre 5 a 6 kilos, donde hay una depuración masiva de volumen retenido y demás, y es donde la paciente pues, puede recuperar fácilmente su estado físico inicial. ¿Ya? La normalización del peristaltismo hace de que pues, el estreñimiento y todo lo demás disminuya, y también el cambio a nivel respiratorio, donde hay un aumento del volumen residual, ¿no? Por la plexación adecuada del tórax que favorece la plexación adecuada pulmonar, ¿no? Muy bien, ¿qué más? La ingurgitación mamaria, que en este caso la paciente puede llegar, en este caso, a presentar una reacción febril que no puede superar los 38 grados. ¿Y eso porque se da congestión mamaria? O ingurgitación mamaria, en pocas palabras, que es fisiológico. Pero si más esta ingurgitación mamaria persiste o incrementa, genera los cuadros de, que es frecuente en las primíparas. ¿Cómo se llama? Mastitis, la congestión mamaria, ¿ya?
Muy bien. Bien, entonces, eso es, recuerden que el calostro, del calostro es vale decir, la concentración de secreción láctea más importante. Es la secreción expulsada a través del pezón rica en minerales, proteínas e inmunoglobulinas, a diferencia de la leche, ¿no es cierto? Y pobre en lactosa y ácidos grasos, a diferencia de la leche materna, que posteriormente este es eliminado. En este caso, el calostro, ¿hasta qué día se elimina? O se produce, no se elimina. ¿Hasta qué día? 5 días. Muy bien, de 3 a 5 días, ¿ya? Es importante. Y la gran diferencia entre el calostro y la leche materna como tal es la concentración de inmunoglobulinas y que pues el calostro es pobre, en este caso, en lactosa y ácidos grasos, ¿no? Todo lo contrario ya a partir del quinto día. Muy bien. La actividad del ovario se mantiene en expectativa durante la lactancia por un espacio de varios meses. ¿Cuánto tiempo? Lo que llamamos método de Mela, 6 meses. Por eso dicen que la lactancia, por eso dicen que la lactancia materna exclusiva, pues protege el embarazo en 6 meses, pero no es una regla. Me refiero, no es eh, ¿cómo les digo? O sea, esto no es estricto, porque el estado hormonal de algunas madres pues activa el ciclo ovárico pues antes. Por eso es que a partir del segundo o tercer mes lo ideal es ya usar un método anticonceptivo. Todo el ciclo ovárico, vale decir, está bloqueado por la progesterona. No se olviden, por la prolactina, perdón. Perdonen un segundo. Entonces, por la prolactina. En este caso, bloqueados por la prolactina a nivel hipotalámico, ya que la prolactina va a bloquear a las hormonas liberadoras, a la GnRH, ¿no es cierto? Que son las hormonas, la hormona liberadora de la LH y la FH. Vale decir, ¿sí? Entonces, si no hay liberación de LH y FSH a nivel ovárico, no hay maduración ovular. Y por ende, si no hay maduración ovular, no hay producción de estrógenos ni progesterona. Y por ende, pues el útero no va a ser nuevamente preparar el endometrio para otro embarazo, ¿no? No hay engrosamiento endometrial ni demás. Ya, eso es lo importante que tienen que saber en puerperio. ¿Qué más? A ver esto. Las complicaciones puerperales básicamente se dan por, en este caso, no tener en cuenta la involución favorable uterina, o normalmente, ¿cuánto es la involución uterina? Si es un útero en más de 14 centímetros, sospechar un alumbramiento incompleto. Riesgo de infección uterina, que se llama endometritis, que sabemos que este se puede presentar incluso en el segundo día posparto, no como antes se mencionaba a partir del quinto día. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. La hemorragia posparto y dentro de las posibles complicaciones, en este caso se dan dentro de las primeras 24 horas cuando hablamos de hemorragia temprana y posterior a las 24 horas hasta las 6 semanas posparto cuando hablamos de una hemorragia tardía. ¿Ya? Es lo que tenemos que tener mucho cuidado y en cuenta, doctores. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La fiebre puerperal, sí, que aparece en el 1 a 5% de los partos con una frecuencia más elevada en cesáreas que por parto vaginal. Si recuerdan, cuando hablamos en clases, había más riesgo de infecciones en partos. Más riesgo de infecciones.
Más riesgo de infecciones en partos, en este caso de por cesárea, que vaginales. Recuerden de que si el parto, en este caso, se dio por múltiples tactos, dilatación estacionaria, RPM, pues puede condicionar mayor riesgo de infecciones, ¿no?, en el posparto. La etiopatogenia, o vale decir la etiología por infecciones, hay una gran asociación a gérmenes, ¿no? Dentro de ellos está, en primer lugar, E. coli, posteriormente Klebsiella y Proteus, ¿no? Y también Pseudomonas, ¿ya? Dentro de esto, las fuentes pueden ser exógenas por heteroinfección por medio de instrumental, ropa, en este caso hablamos manos de personal, tactos vaginales, mala técnica de lavado de mano, y en este caso, que es la más grave, que es la más grave y responsable, en este caso de las epidemias, para lo que es fiebre puerperal. Recuerden que dentro de la fiebre puerperal, una de las causas más frecuentes y menos consideradas, que se les va a muchos, es la mastitis. La mastitis son pacientes que vienen hasta 39 o 40 grados de temperatura y no se dan cuenta, pues se enfocan tanto en pelvis y no evalúan las mamas, ¿no? Que pues las vemos que están turgentes. Muy bien. Dentro de las infecciones puerperales, las más frecuentes son la endometritis, la herida quirúrgica, mastitis y las tromboflebitis. No se olviden, causas de fiebre puerperal. Sí, es básicamente lo que tienen que saber dentro de lo que es puerperio, doctores. Muy bien, por favor, siempre repasen, revisen, se les está dando los puntos, por decir así, más importantes, que podrían ser objeto de preguntas, pero también no es el total. O sea, me refiero, ¿de qué serviría que yo les dé esto y les diga, sí, solo eso entra al examen? No, pues, no. Tienen que revisar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, doctores. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Que les doctor. vaya muy bien, mucha suerte. Revisen, tienen todo el material.